Bueno, creo que solo vamos a estar las cositas, así que eh, vamos a iniciar con lengua y literatura. La unidad uno en el texto nos habla acerca de la noticia y el reportaje. Palabras que se parecen, tal vez que tengan igual significado, pero sí tienen una diferencia entre ellas. En la primera imagen que observa Gladys, en la que dice últimas elecciones. Bueno, es una persona, una mujer que está como informando, hablando por medio de una televisión, parece ser. Ya, y dice, en las últimas elecciones ya se registró una alta participación de jóvenes menores de 20 años. Ahora vamos a ver una segunda imagen. ¿Qué ve en la segunda imagen? Una persona escuchando la radio. La radio, en la radio dice, la alcaldesa de la ciudad inauguró ayer la nueva biblioteca municipal, que está localizada en la Casa Comunal del barrio La Esperanza. Uno de ellos es una noticia y uno de ellos es un reportaje. ¿Cuál cree que sea una noticia y un reportaje? Mm, La de arriba, la de ah, la chica es una noticia y el de abajo, la radio, es un reportaje. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Mm, Por ejemplo, en estas, recordemos también o podemos decir también que ahora, en la actualidad, las noticias también son a través de periódicos, redes sociales, radio, televisión. Pues la noticia en sí tiene una, ¿qué se puede decir? Una característica principal o una característica de importancia de que la noticia se realiza, es una información actual, una información, como decir, de última hora, mientras que el reportaje ya es algo preparado, y es algo que se vino realizando, que se planificó con anterioridad. De acuerdo a las imágenes que usted está viendo, ¿cuál podemos decir que es un reportaje y qué es una noticia? la noticia para mí es la que dice la gripe aviar Aquí, regresa a aquí Hong te había Kong. regresa a Hong Kong. Y ¿cómo es? El reportaje, posible curas para el SIDA. Posibles curas parecidas son analizadas, ¿no? Ajá. Vamos ahora a ver qué es una noticia. Vamos, Gladys. Vamos a participar porque seguramente a esta hora nos coge el sueño a todos. Así que vamos hablando porque justamente tuve un receso de 10 minutitos y ya estaba que Sí, me yo también dormía. estoy desde la madrugada despierta porque me tengo que ir a Entonces, trabajar. despertémonos. Ajá. Vamos a participar. Ya. ¿Qué es una noticia, Gladys? La noticia es la descripción de un hecho ocurrido recientemente. Este hecho debe ser de interés para el público. Generalmente se menciona sus antecedentes y consecuencias, así como comparaciones con hechos similares ocurridos en el pasado o en otros lugares. Es el más tradicional y antiguo de los géneros periodísticos. Responde a la necesidad de los seres humanos de mantenerse informados sobre lo que acontece en su entorno inmediato y en el resto del mundo. En el periodismo se manejan diferentes formas de uso del lenguaje o tramas para referirse a un acontecimiento, por ejemplo, la narración, la exposición,
la descripción y la argumentación. En una noticia usualmente se combinan las tramas narrativa, descriptiva y expositiva, aunque suele predominar una de ellas. Una noticia debe narrar los hechos de manera objetiva, es decir, que el periodista no debe incluir valoraciones personales de ningún tipo sobre el acontecimiento del cual está informando. Los artículos de opinión o editoriales son los espacios apropiados para que los periodistas emitan sus juicios u opiniones sobre los temas de actualidad. Por eso en ellos se utiliza principalmente la trama argumentativa y tienen una intencionalidad distinta a la noticia. Gracias, gracias. Entonces, ¿cuál es la primera característica que tiene una noticia? Que es de un hecho recientemente ocurrido. O sea, que debe ser lo más actual posible. Es la primera y creo la que más adelante usted podrá diferenciar entre una noticia y un reportaje. ¿Cuál es otra de las características que podemos mencionar? Yo le escuché aquí a Gladys a uno que decía, bueno, que es dirigido a las personas, obviamente a todas las personas, especialmente a las que quieren saber de los acontecimientos. Esto es, está dirigido a los seres humanos para mantenerse informados sobre lo que acontece en su entorno inmediato, que son noticias, nuevamente podemos decir actuales, ¿no? Se pueden describir de tres formas: narrativa, descriptiva y expositiva. Otra cosa que sucede, otra característica que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar una noticia es que la persona que lo haga, en este caso, ¿quiénes son los o qué profesión es la que más se adapta al relatar una noticia? ¿Los periodistas? Los periodistas. Entonces dice, el periodista no debe incluir ningún acontecimiento, no debe incluir valoraciones, no debe incluir valoraciones. ¿A qué se refiere con valoraciones? Si yo, por ejemplo, digo, imaginémonos esto que sucedió en la Gasca del aluvión, ¿no? El aluvión sucedió a las 5 de la tarde, arrasando con todo lo que había a su paso y dejó tantos muertos, ¿ya? Pero si yo digo, el aluvión pasó a las 5 de la tarde y dejó bastantes muertos, lamento mucho esas pérdidas. Entonces digo, ya me estoy refiriendo a algo más valorativo. O cuando el periodista da una opinión de criterio propio, o sea, debe evitarse eso como un periodista. Vamos a, en sí, la característica más importante es que es un acontecimiento ocurrido recientemente. Que pueda que en la noticia haga ¿cómo decir? Un pause o una parte en el que, como por ejemplo, esas noticias que dan de las personas que mueren en las cárceles, ya por si murió alguien en la cárcel, y dice, murió Pedro Alfaro, ya, X, cualquier nombre. Este señor era quien lideraba la banda de entonces ya dan un antecedente de esta persona, pero ¿haciendo qué? Haciendo énfasis en lo que pasó en el presente, como que solo haciéndonos acuerdo quién era esta persona o haciéndonos acuerdo para qué era esa noticia. Como por ejemplo lo que ahorita está lo de Shakira y Piqué, lo de la canción, ¿no es cierto? Entonces decimos, en esta actual, porque esa es una noticia de farándula, ¿ya? También porque se divide en diferentes, se puede decir secciones, en este caso es una noticia de farándula internacional, en el que decimos, Shakira y Piqué se encuentran en problemas en trámites de divorcio. Recordemos que la colombiana y el español se conocieron en el Mundial Sudáfrica, ¿ya? Entonces hace
un pause y hace énfasis a algo que nos hace acuerdo de la noticia actual. Pero lo más importante y lo que más se caracteriza de una noticia es que son hechos ocurridos recientemente, o sea, lo más actual posible. Aquí el texto nos presenta una lectura, pero vamos, yo quiero encontrar, ay, quiero encontrar acerca del reportaje para poder hacer una diferencia acerca de eso. Se acabaron los trancones. Bueno, esto es una noticia. Esto es una noticia. Acabaron los trancones en Quito en un 15%. Para realizar una noticia, en este caso es una noticia escrita, ¿verdad? Es como decir el periódico, el comercio, el metro, la red que más hay. No, se me fue el nombre de los periódicos. Debe tener un título, perdón, un antetítulo. ¿Cuál es el antetítulo? Promociona lo esencial de la información. Su objetivo es despertar el interés del lector. Después viene el título. Después viene un subtítulo, que es una síntesis de lo más importante de la noticia. Después viene la entrada, que es el primer párrafo en el que resume la información central de la noticia, para luego ir al cuerpo de la noticia donde estarán los detalles de aquello que pasó. Entonces, volvamos al de arriba. Volvamos a la imagen de arriba. Recordemos que una noticia escrita debe tener un antetítulo, un título y un subtítulo. En este caso, antetítulo, título y subtítulo. Se acabaron los atrancones. ¿Qué cree que sea, Gladys? ¿Un antetítulo o un título o un subtítulo? Antetítulo. Sí, es un antetítulo. ¿Por qué dice que se hace en el antetítulo? Llamar la atención del lector. Se acabaron los atrancones. Entonces uno, por ejemplo, uno que tiene carro dice, a ver, ¿qué pasó? Que esta noticia me puede interesar, ¿verdad? Y luego viene, pico y placa. Busca reducir la congestión vehicular en Quito en un 15%. Aquí, a ver, voy a ponerle lápiz para ir señalando. Pico y placa, título. Busca reducir la congestión vehicular en Quito en un 15%. Subtítulo. Se acabaron los atrancones, antetítulo. Pico y placa es el título porque es el tema central de lo que se va a hablar. Y subtítulo es aquel mini resumen o esa parte esencial de lo que va a tratar la noticia. ¿Y cuál es? Busca reducir la congestión vehicular en Quito en un 15%. Ahora, ¿qué más teníamos? Ya hemos visto el antetítulo, el título y el subtítulo. Entrada, dice. En la mayoría de noticias, en el cuerpo, se responden a 6 preguntas. La entrada es el primer párrafo en el que se resume la información central de la noticia. Haciendo referencia al de arriba, pico y placa se busca reducir en un tanto por ciento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es o cuál sería, para no leer el texto de arriba, esa parte donde resume esto? ¿Qué podría ser? Podría ser, en Quito se busca reducir el 15% del tráfico aplicando el nuevo método de pico y placa, ya que así, según el número de placa, no podrá transitar en la ciudad. Lo principal, ¿no? Luego va el cuerpo de la noticia, en donde se responden preguntas claves. ¿A quién le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? En este caso del pico y placa, ¿a quién sucedió? A los quiteños. ¿Qué sucedió? Hubo una reducción de tráfico. ¿Cuándo sucedió? A partir de que aplicaron el pico y placa, me invento, en diciembre del año pasado. ¿Dónde sucedió? Solo se aplica en la ciudad de Quito. ¿Por qué sucedió? Debido a las altas congestiones vehiculares que Quito ha provocado. ¿Cómo sucedió? A través de
¿qué puedo decir? Del municipio de Quito se llegó a un acuerdo donde el alcalde estuvo de acuerdo que las placas terminadas, los números, a ver, los últimos números de las placas sean el número de restricción de ese día. ¿Cierto? Vamos ya adentrándonos un poquito más. Además, se agrega detalles a lo que se dice en la entrada. O sea, ya explica totalmente de lo que trata una noticia. Entonces, una noticia escrita tiene un antetítulo, título, subtítulo, una entrada y un cuerpo. El diario matutino, el mayor embotellamiento de la historia. Los semáforos de la ciudad se volvieron locos. Para usted, Gladys, ¿cuál es el título o cuál es el antetítulo o cuál es el subtítulo en esta parte? El antetítulo, el mayor embotellamiento de la historia. ¿Ya? El título, los semáforos Y el subtítulo se volvieron locos. volvieron O locos. los semáforos de la ciudad también puede ser. Los semáforos de la Sí, ciudad y como subtítulo se volvieron locos. volvieron locos. Como sabemos, el antetítulo es esa parte que solo con leerla ya le llama la atención. Ya llama la atención y dice, a ver, leamos de qué se trata. El mayor embotellamiento de la historia. Este está cortito. Vamos a ver. Sí, este está cortito. Vamos a leer de qué se trata. Ayúdeme, Grace. Ya les digo. El mayor embotellamiento de la historia. Los semáforos de la ciudad se volvieron locos. La mayor congestión vehicular de la historia evidencia la cantidad de... ¿qué, perdón? Desea que le haga más grande. A ver, ya le hago ¿Qué más grande. le dicen, por favor? Eso. Desmesurada de autos de servicio particular que hay en la ciudad de Ambato, millares de carros quedaron atrapados como en un gran laberinto. En pleno centro de Ambato, algunos automovilistas, al no vislumbrar ninguna posibilidad de salida, abandonaron sus carros en medio de la calle y se fueron a dormir. El día de ayer, lunes 22 de mayo, la ciudad sufrió un corte prolongado de energía eléctrica que hizo que todos los semáforos del centro de la ciudad se apagaran, congestionándose las vías de acceso y salida, impidiendo que los carros circulen. Gracias al trabajo de varios policías y bomberos que con la ayuda de grúas retiraron los autos durante la noche, se pudo volver hoy a la normalidad. Este hecho exige que las autoridades regulen el uso de transporte privado y mejoren el transporte público. En esta pequeña noticia, ¿dónde encontramos las partes de la noticia? Recordemos que son entrada y cuerpo, en lo que hemos leído. La entrada es aquel primer párrafo donde resume la noticia. Y el cuerpo es donde ya más abiertamente explica dónde pasó, qué pasó, por qué pasó, dónde iría la entrada. La entrada, Gladys, sería desde, que dice la mayor, hasta Ambato, ¿no? Porque es el primer par. Como identificamos, empieza con mayúscula y termina con un punto aparte. La mayor congestión vehicular de la historia evidencia la cantidad desmesurada de autos de servicio particular que hay en la ciudad de Ambato, de forma generalizada, pero sabemos de qué se trata. Y en cambio el cuerpo entra desde la palabra millares hasta transporte público, que está el punto final. Aquí explica qué pasó, nos leyó acerca de que los semáforos se apagaron, que hubo un gran apagón y que en la noche los bomberos y policías retiraron los coches para evitar ese congestionamiento.
Entonces, ¿a qué hecho se refiere la noticia? Al mayor embotellamiento de la ciudad, sobre el tráfico, ¿Hay por algún lo que se, protagonista? ¿Hay sí, algún por lo protagonista que se fue, no hubo energía eléctrica y los semáforos se apagaron. ¿cuándo sucedió esto? El En 22 mayo, de en mayo, mayo el lunes 22 de 22 mayo. de mayo, ¿Dónde sucedió esto? En en Ambato. Ambato. ¿Y por qué? Porque se fue la luz. ¿Cree que a esta pequeña noticia le falte algo? ¿Qué le podría faltar a esta noticia? O está bien, está completa. Yo podría decir que le falta algo. Le falta y ¿qué va a pasar al otro día? ¿Y si la luz se va de nuevo? ¿Cuál va a ser la solución para las personas o los semáforos? ¿Va a volver a pasar lo mismo cuando se vaya otra vez la luz? ¿Verdad? Entonces, hay falta como una pequeña o posible solución al problema, ¿verdad? Algo le falta hoy. Vamos a continuar. Mm, bueno, estos son trabajos acerca del texto mismo. Quiero llegar al reportaje. Debe estar más acá abajo. Un ratito. En la página 28. El reportaje. Ahora vamos a leer, ayudarme a leer, Gladys, acerca del reportaje. Listo, licenciado. El reportaje es un relato ameno, generoso en información y preciso en los detalles. Va mucho más allá de la simple noticia y permite al lector, radio escucha o televidente entender todas las razones. Pero me espera un ratito para ponerle más acá. Vea, todas las razones y motivaciones de los involucrados en el hecho que se reporta. Muchas veces en el reportaje se presenta el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. Sobre este, el periodista intenta reunir toda la información posible, datos, causas, antecedentes, consecuencias, puntos de vista, diversas opiniones de los protagonistas o de los testigos del hecho. Para dar una visión amplia del tema, la abundancia de fuentes y la completa documentación sobre los antecedentes y el contexto del tema son condiciones esenciales de este género. Gracias, Gladys. Entonces, haciendo referencia con la noticia, ¿quién también realiza los reportajes? Los Los periodistas, periodistas. Y a diferencia de la noticia, ¿qué podemos decir del reportaje? ¿Cuál sería su característica más relevante a comparación de la noticia? Que es un hecho o que este hecho necesita una investigación, ¿verdad? Que necesita datos, causas, consecuencias, antecedentes, puntos de vista, testigos.
Entonces, debe el periodista reunir toda esta información para hacer un reportaje. Supongo, Gladys, que usted sí ha de haber visto o sí ve las noticias, ¿no? De los diferentes canales que hay en Ecuador. Entre ellos, o dentro de ellos, hay lo que es noticia y lo que es reportaje. ¿Cuál fue, o ahorita, o refiriéndonos a lo que estamos viendo ahorita, según usted, cuál fue el último reportaje que usted pudo ver, o que escuchó, que leyó? Porque dice que es lector, radio escucha, televidente, o televidente también. No, déjeme recordar, licenciado. Algo está en mi cámara, ¿verdad? Está rosadita. Sí, no sé qué le pasó. Apáguele y luego le prende, tal vez. No, sí, igual. Bueno, ya mismo se termina esta hora y nos volvemos a conectar. Ojalá, tal vez ahí. Sí, a mí también se me sabe a veces ver medio raro. A ver, un ejemplo de la noticia, vamos nuevamente, la verdad, Gladys, yo le soy sincera, yo no veo noticias, no veo canales nacionales, pero sí podría identificar cuando se trata de una noticia, y cuando no. Por ejemplo, volvamos al mes pasado acerca del mundial, ¿no? Todos los días eran ecuatorianos, llegan al mundial, ¿no? Reportaban directamente desde allá. Noticia actual. ¿Cuál sería un reportaje? Cuando empezaron a investigar los datos de Qatar. Por ejemplo, Qatar albergó a no sé cuántos millones de turistas. Entonces, es un dato recopilado, es un dato que investigó. Se realizó dentro de la noticia, porque puede suceder dentro de la noticia, pero es un reportaje. ¿Por qué? Porque hubo antecedentes, porque hubo opiniones, porque hubo datos para realizar estos diferentes reportajes. Otro ejemplo de reportaje visto, en este caso sería de televisión o de mediante la vista. No sé si usted, eh, este programa que da en Ecuavisa de En Contacto, por lo general ellos siempre hacen reportajes sobre la mujer o hacen reportajes sobre el Día del Amor o hacen reportajes así, ¿verdad? Que estos programas que son un poquito más familiares realizan reportajes que se toman el tiempo de investigar para llegar al televidente. Lo que no sucede en la noticia, que es en vivo y que es una noticia completamente actual. Eso en relación a reportaje y noticia. Ahora vamos a leer esto de aquí arriba. Los estudiantes del 10º año del Colegio Andrés Bello realizaron un viaje de estudio a la laguna de Limoncocha, en la provincia de Sucumbíos, y ahora desean compartir sus experiencias con sus familiares y con los demás estudiantes del colegio. Cuando intentaron escribir una noticia, se dieron cuenta de que las notas, fotografías y grabaciones de entrevistas que tenían eran demasiado extensas e interesantes para reducirlas a la corta extensión de una noticia. Por esta razón, decidieron mejor escribir un reportaje. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia entre reportaje y noticia. Noticia, un hecho completamente nuevo, actualizado, y reportaje, aquello lleve, que lleve tiempo investigarlo y realizarlo. Vamos a ver ahora los tipos de reportaje. Entre ellos tenemos el reportaje de acontecimiento, reportaje de acción, reportaje de citas o entrevista y un reportaje corto. El reportaje de acontecimiento ofrece una estática de los hechos como un suceso que ya terminó. Es útil para describir, pero no para dar cuenta de la evolución de los hechos en el tiempo. El reportaje de acción. El periodista brinda un relato dinámico de los hechos. Los cuenta desde adentro, siguiendo el proceso de desarrollo en el tiempo.
En este sería un ejemplo de aquellas personas que hacen reportajes de los drogadictos, tal vez, de las clínicas de que hacen. Entonces, el periodista se adentra, investiga y cuál fue todo el proceso hasta llegar a superar y a desintoxicarse de las drogas, ¿no? En este caso. En el anterior, en el de acontecimiento, eh, no hay un antecedente, es un reportaje que de lo más actualizado, o sea, de algo que sucedió. Por ejemplo, un acontecimiento sería, en este caso, un reportaje de farándula de lo que pasa entre la Shakira y Piqué. Por ejemplo, sería un reportaje de acontecimiento. ¿Por qué? Porque es reciente. Ahora vamos a un reportaje de citas o entrevistas. Aquí se alternan las palabras textuales del personaje entrevistado con descripciones o narraciones del periodista. También se utiliza para presentar conferencias de prensa, encuestas, etcétera. Una entrevista, las que le realizan la entrevista al doctor, bueno, ahora está de moda las entrevistas a los candidatos, entonces es un reportaje. Eso no es una noticia, es un reportaje. Y por último tenemos el reportaje corto, que es muy parecido a la noticia, pero se diferencia de que hace mayor hincapié en los detalles ambientales y de interés humano, así como por un uso más rico y variado de los recursos lingüísticos. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Están dando las noticias y dice, damos paso a nuestra compañera que se encuentra en tal sector, ¿ya? Eso donde dan paso a la otra persona ya no es una noticia, es un reportaje. ¿Por qué? Porque es cortito y porque relata ya valores o acontecimientos un poco más propios de lo que le rodea. En este caso podría ser, eh, yo, yo vi la otra vez un reportaje cerca de aquí de donde vivo y es que sucede que las volquetas en la noche van y botan tierra en medio de la carretera, entonces ha traído eso una repercusión y vino las noticias. Entonces, aquí ya preguntan las opiniones de las personas que viven alrededor, o dice, o esto está destruyendo la naturaleza. El periodista ya da sus opiniones personales en este reportaje corto. Entonces, tenemos 4 tipos de reportajes. Nos volvemos a conectar, Gladys, ¿ya? Hasta mientras mire qué le pasa a su cámara. Listo, licenciada. Sí, voy a ver qué pasa.